Recording in progress. esta preciosa enseñanza de esta noche les sea de mucha bendición. Amén. Abra su corazoncito y vamos a recibir lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y comenzamos a hablar acerca de el tema, ¿qué es un mentor? Mire lo que dice la palabra en Mateo capítulo 28, versículo 18 al 19. Jesús nos mandó y nos dijo, vayan y hagan discípulos. Entonces, en muchas congregaciones se usa la palabra líder, pero en otras congregaciones se usa la palabra mentor. O primero ungen a la persona como líder y después lo ponen como mentor, pero realmente el término mentor es bien parecido a la palabra líder porque realmente prácticamente hacen lo mismo. Yo pienso que lo único que lo diferencia es el nombre, pero a mí en lo particular me gusta más la palabra mentor. ¿Qué es un mentor, mis hermanos? Es una persona que tiene la habilidad de desarrollar el potencial en otras personas por medio de invertirse en ellos con sus talentos, dones y habilidades. A su vez, llevar al discípulo, ¿verdad? A su destino, ¿verdad? De conocer a Dios, de tener comunión con Dios. Entonces, los mentores son personas que han caminado por mucho tiempo y han experimentado una relación íntima con Dios. La palabra mentor o mentora en el griego significa una persona consejera, una persona sabia, un hombre sabio, una persona que usa la palabra, ¿verdad? Con sabiduría, con entendimiento, con inteligencia y que tiene la capacidad de enseñársela a su discípulo. Una característica de un verdadero mentor es el don de sabiduría en su vida, ¿verdad? Esto lo hace que los mentores sean el tipo de persona que otros quieran seguir. ¿Por qué? Porque es una persona que transmite confianza por su sabiduría, por su comportamiento y por el caminar que tiene en Cristo, porque generan confianza, porque son personas con sabiduría. Amén. Qué bueno es poder hablar sobre este tema. Mire, entonces, ¿qué es un discípulo? La palabra discípulo en griego significa matetes, que también significa un aprendiz. Discípulo es uno que sigue a otra persona que está detrás, uno que es un seguidor, una persona que es llamada al discipulado cuando decide por sí mismo seguir a su mentor, a su líder, para que de una manera teórica o práctica le pueda enseñar lo que son los principios de la palabra de Dios. Me gusta mucho usar la palabra teórica y práctica. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos la palabra, pero también debemos modelarla, ¿verdad? Modelar el carácter de Cristo. La palabra discípulo significa uno que se sostiene bajo la instrucción. Oiga bien, uno que se sostiene bajo la instrucción. Y hay que entender, mis hermanos, que obviamente cuando una persona decide discipularse, está dispuesto voluntariamente por amor a Cristo, por amor a la palabra, someterse voluntariamente a ser enseñado, a ser entrenado y a ser adiestrado, ¿verdad? Y eso lo hace el mentor también para desarrollar en esa persona su potencial, su capacidad y llevarlo realmente a poder cumplir la función del reino de Dios en su vida, su llamado, poder atender, ¿verdad? Su propósito, cumplir con él sobre todas las cosas. La forma más efectiva para formar y adiestrar y modelar a un discípulo es a través de una relación cercana. O sea, hay que tener relación cercana con esa persona que usted decide invertirse, ¿verdad? Discipularla, enseñar. Y nosotros como ministerio queremos usar esta metodología o esta parte de lo que manda la palabra, que es que vayamos y hagamos discípulos con los nuevos creyentes, con las personas que se van acercando al ministerio. Vamos a estar consolidando discipulado, ¿verdad? Entrenamiento. ¿Para qué? Para que usted pueda cumplir también con esta labor de presentarse Cristo con sus discípulos
ahora en este tiempo final en que nosotros estamos viviendo. Qué precioso es que cuando Cristo venga te encuentre a ti haciendo la labor que Él nos ha mandado a todos. Ir y hacer discípulos en donde nosotros vivimos, en el ministerio donde Dios nos ha colocado, hacer discípulos en el trabajo, ¿verdad? Según se vaya desarrollando la visión del reino, entonces nosotros vamos capacitando a otros por medio de la palabra de Dios. Y la clave para mantener una relación entre el discípulo y el mentor es el compromiso. Escúchenme bien. Si una persona no está comprometida, no está listo para ser discipulado, porque el discipulado es algo voluntario, pero algo que se hace por amor a Dios, no es por obligación, que es obligatorio, que debe estar discipulándose, que si no se disipula se va para el infierno. No, la persona decide voluntariamente aprender, la persona decide voluntariamente someterse a la palabra, estar, ¿verdad? En relación con usted como discipulador, como mentor, como mentora, ¿verdad? No es obligatorio, porque si la persona no quiere realmente discipularse, como yo he experimentado personas que le he hablado, me dicen, no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Entonces uno no lo puede obligar porque eso es de una manera voluntaria, debe nacer en el corazón, ¿verdad? Poder abrir su corazón para aprender, para recibir la enseñanza, porque uno se va a invertir en esa persona. Entonces es necesario, es importante que la persona voluntariamente se someta a un compromiso de aprender. Si no quiere, pues está bien, puede seguir yendo a la iglesia, puede seguir congregándose, pero no está dentro de lo que es el discipulado. Entonces, ¿qué pasa con su vida espiritual? Realmente no crece. ¿Por qué? Porque el discipulado es lo que ayuda a la persona a crecer. Obviamente, claro que por amor. Hay que enseñarle a los discípulos a hacer las cosas que el Señor nos ha mandado a hacer. Y eso lo tenemos en un material donde ahí están todas las clases para que se le da a un mentor, un material súper grande para que pueda tener ahí toda la enseñanza para poder hacer discípulo. Entonces, número uno, ¿cuál es el trabajo del mentor para con el discípulo o de la mentora, verdad? El mentor o la mentora está comprometido con la persona. Cada vez que el mentor o la mentora debe entender que su compromiso primeramente es con la persona que está discipulando, debe tener responsabilidad con Cristo, ¿verdad? De poder eh, obedecer lo que el Señor le ha mandado, que es hacer discípulo, pero también el mentor está comprometido a ser ese discípulo, a enseñar a ese discípulo. Entonces requiere que el mentor o la mentora también aprenda, y le voy a decir esto, aprendiendo aprendiendo nosotros para luego enseñar, también es una manera de nosotros aprender. Oiga bien, nosotros estudiando una porción de un tema, también esa parte de esa palabra nos sirve a nosotros para poder nosotros también autoalimentarnos, porque la palabra es como una espada de doble filo. Entonces, de la manera que la persona, el mentor se va comprometiendo con el discípulo, es con la persona y también con el discípulo, con Dios, se va comprometiendo. ¿Cómo el mentor muestra su compromiso con el discípulo? ¿Cómo usted muestra su compromiso? Mire, cuidando a esa persona, ¿verdad? Afirmándole, mostrándole el amor de Dios a esa persona y a su familia, ¿verdad? Usted le muestra el amor de Dios a esa persona, a su familia, le muestra, ¿verdad? Ese modelo a seguir de Cristo, ¿verdad? Pero sobre todo si la persona se enferma, usted le hace una llamadita, que si se ausenta, le pone un mensajito, o sea, está pendiente de que esa persona, ese discípulo está a cargo suyo y usted debe darle ese seguimiento cercano, con amor, ¿verdad? Con delicadeza. El mentor, la mentora debe estar comprometido con el proceso y el desarrollo
¿verdad? En el camino, mientras el discípulo se está desarrollando, tendrá muchas veces caída, cometerá errores y no cumplirá muchas veces lo que ha prometido. Pero es ahí donde el mentor o la mentora interviene para darle una dirección, una nueva oportunidad, animarle a levantarse y continuar. Sobre todo, importante que el mentor, la mentora, sean personas restauradores. Nunca, nunca se debe echar a un lado a una persona. Siempre, siempre hay una oportunidad. Las personas cuando son bebés espirituales, obviamente en lo que se van afirmando, lo que se van desarrollando, pueden tener caída, pueden cometer errores, pero eso no lo descalifica de levantarse y continuar. Para muestra un botón, pasó eso con Pedro. Pedro, el discípulo que seguía a Jesús, que vio a Jesús ser transfigurado. Dice que Jesús tenía 12, pero que de esos 12 tenía a 3, que era Pedro, Jacobo y Juan. Dice que se transfiguró delante de ellos y sobre todo, mis hermanos, Pedro tenía una promesa de que tenía la llave del reino, pero Pedro flaqueó, Pedro negó al Señor, pero eso no cambió el plan de Cristo para él. Todavía ahí estaba Jesús restaurando a Pedro y finalmente lo restauró y fue un hombre muy, muy usado por el Señor, porque Dios siempre nos da a nosotros nuevas oportunidades. Amén. Nosotros tenemos que tener ese corazón de oportunidades. Amén. En el Señor no hay fracaso, sino lecciones de aprendizaje. Escuche bien, algunas veces el proceso de desarrollo de un discípulo es duro y doloroso, tanto para los mentores como para los discípulos. Pero si están comprometidos el uno y el otro, sobrevivirán en el proceso. La mentalidad de los mentores es, no importa cuántas veces fracase su discípulo, debe de una manera individual, tiene que desarrollar y ayudarlo a levantarse, decirle, mira, tú debes creer en ti y recordarle sobre todo las palabras que Dios le haya dado. Mira, tú tienes una palabra, no dejes caer esa palabra que el Señor te dio. Por eso es importante que cada mentor, cada discipulador, cada líder pueda también chequear cuando en la congregación hay alguna mover profético que se da una palabra, que se imparte una palabra, ahí el discipulador, el mentor, la mentora, está pendiente de lo que le dicen a su discípulo. Entonces, en la hora que el discípulo o la discípula a quien con usted esté trabajando esté con los brazos abajo, o sea, que no quiere nada. Esa persona está tirada, el enemigo la atacó, se siente fracasado, fracasado, usted ahí saca nota. ¿Tú te acuerdas la palabra profética que tú tienes? ¿Te acuerdas lo que Dios te habló a ti? Entonces esa palabra va a traer esa renovación, esa restauración. ¿Por qué? Porque cuando usted le recuerda lo que Dios dijo, no el fracaso que cometió, sino lo que Dios le dijo, no, levántate, tú tienes un llamado, tú tienes un potencial. Acuérdate lo que el Señor te dijo. Usted ahí le comparte lo que el Señor le dijo o que le haya revelado a ella, a él o a ella de manera personal, porque muchas veces también Dios habla en sueños, habla en visiones, habla por medio de la palabra y en el transcurso del discipulado, del trabajo con el discípulo, entonces las personas pueden tener experiencia con Dios, Dios se les revela y es nuestra oración que Dios se revele a cada persona que se revele. Entonces, cuando el Señor se revela, entonces que ese discípulo le cuente a usted su revelación, entonces usted toma nota. ¿Para qué? Porque eso es una parte clave, porque en los momentos de crisis, donde hay situaciones que se van a presentar porque Dios la permite, ¿para qué? Para formar
carácter. Entonces ahí usted lo afirma, usted le afirma, aleluya, usted le da ánimo para que se mantenga firme, para que se mantenga constante, no importa la circunstancia, hasta que lleve a esa persona a crecer y finalmente llevarlo a su destino, al destino que Dios le ha dado. Eso es un trabajo súper hermoso, súper precioso. ¿Cuál es el compromiso del discípulo con el mentor? Oiga bien, ¿cuál es? Es importante que también usted sepa con quién usted va a trabajar, qué característica debe tener o qué se espera que debe tener un discípulo. Oigan, lo primero es que el discípulo debe tener fidelidad con su mentor, debe tener fidelidad con su discipulador, debe tener respeto. La palabra fiel se define como uno que hace su trabajo de una manera continua sin desmayar. O sea, un discípulo, una persona que se está sometiendo a un discipulado, también es una persona que tiene que ser fiel y leal a su mentor, a su mentora. Amén. Y no desmayar. Uno quien se puede depender, o sea, una persona que se puede depender de esa persona, o sea, que usted le diga, mira, el domingo tenemos aquí una actividad de tal índole. Tú puedes hacer esto, tú puedes pasar a buscar a esta persona, o tú puedes llamar a esa persona, o tú puedes, lo que sea que usted le delegue a esa persona, ese discípulo tiene que obedecerle a usted, obviamente, porque usted es su mentor, su mentora, debe tener fidelidad y debe tener obediencia a su mentor, a su mentora, y sobre todo estar comprometido con usted en el trabajo, en la tarea que se le ha dado, que se le ha asignado. Eso significa fidelidad. Aleluya. Eso es algo que todo discípulo debe tener con su mentor. La lealtad al mentor, segundo punto. Primero era la felicidad, fidelidad. Segundo punto, la lealtad. La palabra leal se define como uno que está comprometido con su mentor o con su mentora, ¿verdad? Y que no deserta, o sea, no suelta la toalla, como dicen, no suelta la toalla, es una persona que no suelta en momentos de crisis. Hay personas que en momentos de crisis sueltan, pero el discípulo comprometido con Dios y con el discipulado no suelta fácilmente. Y de hecho, cuando viene la crisis, es ahí donde se sabe si realmente esa persona es fiel o no al llamado de Dios. Amén. Y es fiel a Jesucristo, porque si es fiel al Señor en medio de procesos duros, va a ser fiel a su liderazgo. Bendito sea el nombre del Señor. Es uno que es confiable para trabajar. La fidelidad tiene que ver con ser una persona constante en el trabajo que se le asignó y es leal, sirve a su líder, a su mentor, es una persona fiel que tiene la característica de ser discipulado fiel, es una persona fiel. Pongamos de ejemplo a Elías con Eliseo, ¿verdad? O Eliseo con Elías. Vemos ahí que Eliseo con Elías, cuando Elías eh, tenía que ir a varios territorios, Eliseo lo siguió y nunca abandonó, nunca desertó y pasaron por diferentes etapas muy difíciles que yo no voy a entrar en detalle ahora de los 4 territorios. Más adelante hablaremos de esos territorios y fue tremendo cómo Eliseo, como se comprometió con Elías, se fue a Betel, se fue a Jericó, se fue a, a, al Jordán, a todo lugar donde iba Elías, ahí estaba Eliseo. ¿Por qué? Porque estaba comprometido, le seguía, le servía. Igualmente podemos ver a Josué con Moisés, también le servía, era su discípulo. También vemos a Timoteo con Pablo. Oh my God, eso es hermoso. También vemos en el caso de las mujeres, podemos también ver un caso de discípulo que era Ruth, Noemí, ¿verdad? Ahí vemos también cómo también hablamos de María, María la que estuvo a los pies de Jesús,
cómo ella fue la primera que vio al Señor resucitar. O sea, estuvo al pie de la cruz, lo vio en todas sus dimensiones. También lo vio cuando fue crucificado y lo vio cuando fue glorificado, caminó con él. Era una mujer comprometida, era una discípula comprometida. Gloria a Dios. El discípulo debe estar comprometido al proceso y desarrollo de su potencial. El discípulo debe estar sometido totalmente al mentor o a la mentora. Debe hacer sus asignaciones y obedecer en lo que el mentor, la mentora le pida. El proceso del discípulo incluye muchas cosas, ¿verdad? Debe estar sometido, debe estar continuando, ¿verdad? En todo lo que se le asigna, en las tareas, en el discipulado, en asistir al discipulado, en asistir a su grupo de crecimiento, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el proceso de una persona en un discipulado? ¿Cuál es el primer proceso? El primero es negarse a sí mismo. Eso es muy importante, negarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque la palabra dice, la expresión de un discípulo tiene que ver con negarse a sí mismo para hacer la voluntad de Dios, para hacer la voluntad de Dios. Mira lo que dice Marcos 38, perdón, capítulo 8, versículo 34 al 36. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa mía y del evangelio, la salvará. ¿Por qué? ¿Por qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? O sea, el Señor aquí nos manda y nos da el ejemplo de que para seguirlo a Él, todos nosotros, los discípulos, tienen que pagar el precio de negarse a sí mismos para hacer la voluntad del Señor. Y aquí dice, porque ¿de qué le vale al hombre si aprovecha todo en esta tierra, en este mundo, y al final pierde su alma? Oiga esto. Entonces, negarse a sí mismo es algo poderoso porque nos está a nosotros introduciendo en el reino de Dios. Introduce al discípulo al crecimiento y al desarrollo de su potencial. Nadie que no quiera que siga caminando igual, que no quiera cambiar, que por más que tú lo ames o que quiera, que no quiera cambiar, que no quiera, ¿verdad? Someterse a discipulado, bueno, amén, no hay problema, se puede quedar, pero no se puede uno invertir en personas que no está dispuesto a negarse, que no está dispuesto a hacer el cambio. ¿Por qué? Porque cuando una persona se entrega a Cristo es porque realmente quiere un cambio en su vida. Entonces, el discípulo, en tercer punto, deja o debe dejar su vieja manera de pensar. Toda persona que entra en un discipulado del reino de Dios debe cambiar su manera de pensar para adquirir la mentalidad que hubo en Cristo. Debe cambiar su manera de pensar para luego adquirir la mentalidad que hubo en Cristo. Ahora bien, cuál es esa mentalidad? Mire aquí, vamos acá, vamos a ver cuál es la mentalidad. Mire lo que dice Filipenses capítulo 2, verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó en ser igual a Dios, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, se humilló a sí mismo. Ay, Dios mío, qué cosa tan bella. Entonces, el discípulo, todo discípulo, obviamente que eso no es de ahora para ahorita, va a ir adquiriendo la mentalidad de Cristo. ¿Cuál es? Negarse a sí mismo. Dice aquí
que haya ese sentir de que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, no tomó esa forma de Dios para aferrarse, sino que se despojó. La palabra despojarse es negarse al uso, o sea, Cristo con toda su gloria se negó al uso de toda esa gloria, se despojó, se entregó en la cruz para darnos nosotros el ejemplo de que cuando nosotros nos entregamos por amor a Cristo, siempre va a haber un cambio y es que nuestra mentalidad debe cambiar a la mentalidad de Cristo, la mentalidad de entrega a Cristo. Así como Cristo se entregó al Padre, así un discípulo poco a poco va a ir muriendo. Como le digo, no es que es una varita mágica y ya el otro día va a estar totalmente transformado. No, es un proceso que se va a ir desarrollando a medida que va creciendo en su discipulado y que su voluntad se va sometiendo a la de Dios de una manera paulatinamente va a ir creciendo, su hombre interior se va a ir renovando, va a ir creciendo hasta que llegue a la estatura de un varón perfecto, dice la Biblia, a la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, no es un trabajo de la noche a la mañana. Entonces, punto que sigue es tomar su cruz cada día. Esto es una palabra, por ejemplo, es una palabra que casi ni se menciona, de tomar la cruz cada día. Esta expresión de tomar su cruz cada día es estar listo para morir, exactamente morir. Esto es algo que significa negarse a uno mismo, que consiste en ser libre de uno mismo y en otra forma de seguridad personal, o sea, negarse a sí mismo, es negarse a sus propios deseos, como decíamos anteriormente, un discípulo está llamado a negarse a sí mismo, así como Cristo dijo, el que quiera seguirme a mí, niéguese a sí mismo. Es posible cuando un hombre o una mujer realmente se entregó a Dios y quiere ser un discípulo. Eso no es difícil. Eso no es difícil. Poco a poco la persona, como le decía, va a ir creciendo, va a ir desarrollando carácter, poco a poco va a ir muriendo a sus áreas, ¿verdad? Y va a ir entregando a medida que vaya entregando, a medida que vaya entregando área de su vida, pues entonces ahí se va rindiendo, va muriendo quizá a, a hábitos pecaminosos, a cultura, a pensamientos, a formas de actuar, poco a poco, hasta que llega, ¿verdad?, a la plenitud de Cristo. Entonces, ve lo que dice aquí Marcos 8:34. Y dice, y llamando a la gente y a sus discípulos, hablando Jesús, le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cuando resumimos el trabajo de un mentor y la función de un discípulo, podemos concluir que cada uno debe estar comprometido al proceso, ¿verdad? Y al llamado. El discípulo se debe comprometer en fidelidad al proceso de su discipulador, de su mentor, y los mentores deben estar comprometidos al proceso del desarrollo de su discípulo, de sus discípulos. Es algo hermoso, precioso, por lo menos para mí, es algo hermoso. Usted invertirse en una persona que ha estado, ¿verdad? En una vida, ¿verdad? Sin propósito, sin destino, y usted comenzar a enseñar la palabra del reino de Dios. ¿Cuáles son las cualidades que debe tener un mentor? Primero, el mentor, la mentora, toma iniciativa para dialogar con su discípulo. Le da dirección a la relación con sus discípulos, o sea, le da dirección, le va a ir marcando cuáles son las pautas, los momentos de ayunar,
si debe de orar, los momentos de lectura bíblica, cómo va a ir desarrollándose, ¿verdad? Cuando se junte con su discípulo, ahí va a comenzar a dialogar, ¿verdad? A tener esa interacción con su discípulo y a marcarle pauta de crecimiento, a tener ahí, ¿verdad? Como esa coinonía, esa conversación, esa relación bien bonita con su discípulo. Entonces, segundo punto, el mentor modela la integridad y es la vida de transparencia. O sea, es el mentor, la mentora debe ser una persona transparente, una persona sencilla, ¿verdad? Transparente, ¿verdad? Que se muestra, ¿verdad? A su discípulo sin mucha, diría mucho preámbulo, sino de una manera práctica, de una manera sencilla, de una manera transparente, ¿verdad? Eh, Sencillamente, eh, transparente, esa es la palabra que yo encuentro más bonita, ¿verdad? Una persona que no se avergüenza, que es una persona que dialoga, que conversa, que es sencilla, sencillamente va a compartir con su discípulo para poder tener esa relación con ellos. Y eso lo vemos en Jesús. Jesús hablaba con ellos, con sus discípulos, Jesús comía con sus discípulos y Jesús pasaba tiempo con sus discípulos, le enseñaba la palabra de una manera sencilla, transparente. Entonces, un buen mentor o una mentora conoce su propia identidad, por eso no anda en inseguridad, porque sabe cuál es su posición en Cristo. Por eso el mentor, la mentora debe saber, muy importante este punto, cuál es su posición. Porque cuando entonces el mentor o la mentora, ¿verdad? Comienza a ver que su discípulo comienza a ser desarrollado. Muchas veces cuando los mentores tienen inseguridades, comienzan a sentirse, ¿verdad? O inferiores o con miedo de que el discípulo le pase por encima, pero no debe tener ese temor porque el mentor debe tener realmente muy clara su posición en Cristo. Y oye lo que dice la palabra. La palabra dice, hablando Jesús, en mi nombre ustedes harían cosas mayores que la que yo hice. O sea, una vez había un hombre que estaba predicando en una campaña evangelística y no se convirtió absolutamente nadie. Pero pasó un joven alto como de 6 pies y se convirtió en esa noche. Oiga bien, ese predicador se fue bien triste, dijo, wow, tanto que lloré, tanto que yo ayuné para que se convirtiera la gente y solamente una sola alma pasó aquí enfrente esta noche y se fue llorando. Pero esa única alma que se convirtió al Señor esa noche tenía el nombre de Billy Graham, oigan eso, quien se ganó mucha gente en todo el mundo hablando de Jesús. O sea, qué cosa tan hermosa que ese predicador se ganó a Billy Graham y Billy Graham hizo cosas más grandes que la que él hizo en el nombre de Cristo Jesús, porque Dios tiene un propósito para cada uno de manera particular, de manera personal con cada uno. Dios tiene para cada uno un propósito y qué bonito es usted decir, bueno, yo invertí tiempo, yo invertí palabra en esa persona y ahora esa persona es un pastor, es una pastora. Dios lo ha levantado como un profeta, Dios lo ha levantado como un evangelista, Dios lo ha levantado como un predicador, Dios ha levantado. Usted se siente parte del propósito de esa persona y del propósito que Dios lo usó a usted para usted invertir la palabra y tiempo, consejería, oración en esa persona. Qué precioso es ese trabajo realmente, qué belleza. Entonces, mire, los mentores tienen sabiduría. Dice Proverbio capítulo 8, versículo 33. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el camino y el mal camino. La boca perversa, dice el proverbista, yo aborrezco. ¿Qué es la sabiduría? Es la virtud del carácter de Cristo. Es la virtud del carácter de Cristo. Cuando nosotros, como dice el proverbio, tenemos temor de Dios, aborrecemos el mal, aborrecemos la soberbia, la arrogancia y aborrecemos el mal camino,
y nuestra boca habla sabiduría, entonces nosotros realmente estamos modelando el carácter de Cristo, estamos modelando sabiduría. Amén. Los mentores afirman las almas, el discipulador, los mentores, los líderes, son aquellos que afirman las almas, las afirman, las levantan, las ayudan, ¿verdad? Le dan palabra, le dan una llamada telefónica, le ponen un mensajito, ¿cómo tú estás? Claro, no todos los días, ¿verdad? No todos los días, pero sí es un trabajo bien bonito de vez en cuando. El mentor, la mentora, los líderes se comunican con sus discípulos. Y para finalizar, los mentores deben estar creciendo siempre en su vida espiritual. O sea, los mentores deben estar creciendo siempre en su vida espiritual. Amén. Amén. Gloria